Muy buenas tardes. A continuación vamos a sustentar la actividad para la asignatura de gerencia financiera, actividad sobre creación de valor o generación de valor sobre la empresa promotora de Café SAS. En primera medida vamos a ver un análisis vertical y horizontal de tanto del balance general o de situación financiera y del estado de resultados. Vamos a ver algunos indicadores financieros, el WAC, el EVA, el ROE, el ROA y algunas recomendaciones al final. Entonces, empecemos con el análisis de los estados financieros, tomando como referencia primero el estado de situación financiera. Esta es una comparación para años 2022 y 2023. Digamos que de aquí lo más relevante que podemos apuntar es que los activos de la compañía están divididos equitativamente, más o menos el 50% corresponde a activos fijos y el 50% activos corrientes para ambos años, es un promedio que se mantiene ahí. Eh, sí, un dato importante a relevar es que la financiación de esos activos está dada principalmente por deuda, ¿sí? Para el año 2022 el 90% de esa financiación correspondía a deuda y para el año 2023 ya era del 94%, una cifra que puede generar cierto riesgo financiero para la empresa. Del estado de resultados, podemos hacer una relación con los activos y es que teniendo en cuenta el margen bruto de utilidad, nos arroja una cifra que podemos considerar óptima. En el 2023 ese margen bruto de utilidad era del 54% y ya para el año 2022 era del 52%. Hubo un leve incremento, pero sigue siendo una cifra considerablemente buena. Vemos el principal problema y es que esos ingresos por venta se están yendo en cuanto a los gastos, ¿sí? Tanto en gastos administrativos, gastos de ventas y también los beneficios a empleados. Que una vez deducimos todos estos gastos, pasa la ganancia bruta de 374 mil millones para 2023 a apenas 40 mil millones de ganancia por actividades de operación. Ahora, una vez descontando de más intereses y pago de impuestos, al final del periodo nos arroja una ganancia del ejercicio o una utilidad neta de apenas 1.899 millones de pesos, cifra que corresponde apenas al 0,28 de ese total de ingresos que tuvimos. En cuanto al estado de resultados, estos son los principales aspectos a señalar y veamos ahora algunos indicadores financieros. A ver, primero, trayendo el indicador de razón corriente, para el año 2023, la empresa logró un 0,81 en su indicador de razón corriente, lo que quiere decir que la empresa puede cubrir gran parte de esos pasivos corrientes. Por cada peso que la compañía debe, puede cubrir 0,81% de ese peso. Ahora, veamos la prueba ácida, que podemos hacer un contraste ahí en esos indicadores. Son indicadores muy similares, pero la prueba ácida es un poco más exacta porque sacamos como tal lo que es la cuenta de inventarios. Tenemos que para el año 2023 es del 0,47%. Aquí ya empezamos a tener problemas o a notar problemas con este indicador que es más exacto, porque ni siquiera se puede cubrir la mitad de los pasivos corrientes que tiene la organización. Para el año 2022 era de 0,37, hubo una leve mejoría, pero aún así no se puede cubrir ni la mitad, como lo mencionaba. Sigamos bajando y veamos otros indicadores como el endeudamiento del activo, que nos indica que más del 90% de los activos de la compañía están financiados con deuda. ¿Sí? Para el año 2023, los acreedores eran dueños del 94% de los activos de la organización y apenas el 6% correspondía a, a capital propio de los socios. En cuanto al endeudamiento patrimonial, vemos que la deuda de la empresa supera con creces su capital propio. Esto es un indicador que digamos que se ve muy afectado por esa proporción mínima que ocupa el patrimonio en la estructura financiera. El de rotación de cartera, que arrojó 1,06 para el año 2023 y 0,94 en el 2022. Se observa una rotación de cartera baja. Esto está expresado en veces.
Lo que está indicando es que la empresa está tardando demasiado para convertir en efectivo esas cuentas por cobrar que tiene con los clientes. Ahora, en cuanto a la rotación del activo total, es una cifra que podemos considerar buena. Para el año 2023 fue de 2.2 y de 1.9 para 2022, lo que significa que la empresa está generando 2,9 pesos por cada peso que se invierte en los activos. Entonces vamos a ver ahora algunos otros indicadores, como el WACC, que les va a explicar mi compañera Aura. Bueno, el WACC, como le decía mi compañero, que es el costo promedio ponderado del capital para los años 2022-2023, debemos hallar primero cada uno de los datos solicitados en la fórmula que visualizamos en pantalla, que es KC igual a WD por KD más WP por KE. Para poder hallar WD, se aplica la deuda sobre capital más deuda. ¿De dónde sacamos la información de la deuda? La deuda nos la da el mismo documento de estados financieros. En deuda tenemos 107.000.000.000, 493.593 pesos, el cual lo traemos al ejercicio, y el capital más la deuda. El capital más la deuda, en este caso, es el patrimonio más la deuda, como lo visualizamos dentro de la información que nos da el ejercicio. Esto nos arroja un resultado de 84.16% para el 2023 de WD y de 76.23 para el 2022. Para hallar WP, pues igualmente necesitamos capital más deuda, implementando pues obviamente la misma operación. Esto nos da un total de 15.84 de WP y 23 para el 2023, y para el 2022 de 23 millones, perdón, de 23.77%. Igualmente para CADE necesitamos los intereses pagados y la obligación financiera para hallar los intereses efectivos sobre la deuda, lo que nos da un interés efectivo sobre la deuda del 16.15%, y para el 2022 tenemos un interés efectivo del 10.72%. Este es la deuda antes de impuestos. Para poder hallar la deuda después de impuestos, debemos calcular, en este caso sería el interés efectivo sobre la deuda, que es el 16.15% para el 2023, y para el 2022 del 10.72, multiplicado por 1 menos la tasa de impuesto sobre la renta, que es del 35%, que al ser aplicada nos da un total del 10.50% para el 2023 de CADE, y de 6.96 para el 2022. Ejercicio también nos da la información de que es del 13%. Podemos aplicar la fórmula completa para poder hallar el costo promedio ponderado de capital para los años 2023. Tenemos un costo promedio ponderado del 15.65% y de un 11.26%. En este caso, en el EVA, necesitamos pues las ganancias del ejercicio, la utilidad neta, los costos de capital, el activo neto financiado. Para esto se traen los datos del estado de situación financiera, que sumados nos dan un total de 274 millones 224.903 pesos, y de 273.546.981. Tenemos como ganancia del ejercicio la utilidad neta, que son los 1.899.094, y para el 2022 los 2.901.848. Traemos del ejercicio del WAC los costos de capital, que es del 15.65% y del 11.26%. Y activos netos financiados, el resultado pues de los activos operativos que podemos ver en pantalla.
Esto nos indica que pues para ambos años el EVA es negativo, lo que implica que para la empresa pues no está generando valor para los accionistas. El capital pues invertido no está siendo suficientemente rentable frente a los costos de financiar ese capital. Además, podemos empeorar del 2023, pues sugiere pues una combinación de menor utilidad y mayores costos de capital, posiblemente debido al mayor apalancamiento que tiene pues la empresa. A continuación, nuestra compañera Juliet Ávila nos dará una explicación del ROA y el ROE. En cuanto al ROA, se puede evidenciar una mejora en cuanto a la eficiencia operativa, ya que creció en un 12,31% a diferencia del siguiente año, que fue del 14,86. Entonces podemos evidenciar que fue aumentando año tras año en cuanto a la eficiencia de los activos. Por otra parte, el Evita aumentó en un 26% y el total de sus activos creció en un 4%. También podemos ver que hubo un desbalance, el cual pues explica el por qué el ROA mejoró un poco. Podemos llegar a tener unas pequeñas conclusiones en cuanto a que este resultado eh, ve que la empresa mejoró rentablemente en cuanto a la operatividad en el 2023 y tuvo una evita con un crecimiento moderado en sus activos. Por otra parte, muestra también que se hace una gestión eficiente de sus recursos activos existentes. Viéndolo, pues ya en conclusión, si la empresa siguiera con este ritmo, quiere decir que tiene un buen crecimiento sostenible en cuanto a todo el tema operativo. Bueno, por otra parte, el ROE podemos analizar que se duplicó en un 98,85% en el 2022 y al 23 un 197,84%, lo que significa que por cada dólar invertido por los accionistas, la empresa ganó $2 en cuanto a todo el tema operativo en el 2023. Tenemos dos factores que explican el por qué el aumento de esto, que son el EBIT, que creció en un 34%, y el patrimonio disminuyó en un 32,9%, lo que elevó el apalancamiento como tal financiero. Bueno, esto es un poco elevado, lo cual a simple vista pareciera muy bueno, pero se puede llegar a reducir el patrimonio y nos muestra que a futuro puede tener un aumento de riesgo financiero, ya que la empresa opera con un capital propio, pero muy bajo. Bueno, en cuanto a tema de recomendaciones, nosotros tenemos algunas, como puede ser que podemos disminuir como tal los costos administrativos de ventas o beneficios a través de los cuales podemos ser un poco más rigurosos para reducir gastos. También podemos crear nuevas líneas de negocio que permitan abarcar mayor participación en otros sectores a nivel nacional. También podemos reestructurar la deuda y buscar refinanciar, refinanciar los pasivos, sea con tasas un poco más bajas o con espacios mucho más, tiempos mucho más amplios. También por último podemos evaluar la eficiencia en el uso que le damos a los activos y ya que al aumentar la productividad con la misma base que tenemos, puede mejorar el EVA que explicaba mi compañera anteriormente. Digamos que en conclusión también podríamos apuntar que la empresa está siendo rentable porque generó una utilidad de más de 1.800 millones para el año 2023 y digamos ya podría cuestionarse un poco más la creación de valor, ¿sí? Que es un concepto más amplio y abarca más cosas que simplemente la utilidad, ¿sí? Sino también conceptos de sostenibilidad a largo plazo y bueno, considerando términos o indicadores de solvencia, de liquidez, pues aquí la empresa también muestra algunos problemas ahí, por lo que podría considerarse cierto riesgo financiero a largo plazo. Gracias. Gracias.